Buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a todos. Yo me llamo Tom Moyes. Voy a ser el facilitador hoy para el webinar Financiamiento, Cafeteros, Lecciones de un arreglo bancario en Honduras. Primero, un poco de AgriFin, the Agricultural Finance Support Facility. Es un programa del Banco Mundial radicado aquí en Washington que trata de compartir enseñanzas y lecciones acerca de modelos de financiamiento de agricultura exitosos en el mundo. Y tenemos una serie de webinars a través de que tratamos de difundir esas lecciones. Tratamos siempre usar banqueros comerciales como expertos en el financiamiento. Bueno, sigamos hoy día con una presentación y la persona que va a dar la presentación hoy es el señor Antonio Coello, que es vicepresidente regional del Banco Continental, que es un banco comercial de Honduras. Y ese Banco Continental, ha hecho un tipo de alianza estratégica con Bancafé en el financiamiento del sector cafetero en Honduras. Y Antonio va a dar su presentación y luego vamos a escuchar de unas otras palabras del señor Juan Carlos Barahona Lara, que es el gerente regional de Bancafé, con quien él está trabajando muy estrechamente con el señor Cuello en el financiamiento de cafeteros. Es el programa que llevan a cabo ha tenido mucho éxito y yo creo que es muy único y muy interesante, con lecciones muy valiosas para todo. Y después de escuchar a Antonio y con comentario de Juan Carlos, entonces vamos a pedir preguntas de las personas que están escuchando ahora. Y yo quisiera que ustedes que estén participando ahora, que vean que hay una caja de chat a través de que pueden meter sus preguntas durante la presentación. En la parte de chat, no de Q&A, no sé por qué la parte de Q&A no funciona muy bien, pero la parte de chat puede mandarnos sus preguntas, va a aparecer en la pantalla al lado izquierdo. Y después de las presentaciones y comentarios de Juan Carlos y Antonio, vamos a ir respondiendo a las preguntas. Y bueno, yo creo que la presentación va a durar como 20-25 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, Antonio, yo paso todo a ti. Ok, muchas gracias. La idea de la presentación es contar una historia de éxito en Honduras, de cómo una alianza entre dos bancos comerciales y la asociación de un gremio le ayudó a salir de un problema al sector productor del café aquí en Honduras. Antes de comenzar, quisiera contarles un poquito de historia de lo que es Banco Continental para que puedan tener una idea del tamaño del banco y un poquito de historia para que puedan conocer un poquito más de detalle de lo que es el banco. El banco es un banco que fue fundado por iniciativa de Jaime Rosenthal Oliva y un grupo de empresarios accionistas el 20 de marzo de 1974. El objetivo desde un inicio fue servir tanto al sector comercial como la parte agroindustrial de Honduras. El banco desde un inicio ha estado más orientado a atender el sector productivo del país más que lo que es el consumo, y continuamos al día de hoy con lo que es esa visión. Actualmente contamos con aproximadamente unas 98 agencias a nivel nacional,
Eso entre agencias completas y ventanillas ubicadas en puntos específicos y a nivel nacional. Aparte de esto, Banco Continental cuenta con aproximadamente unos 530 millones de activos, que nos coloca como uno de los bancos más importantes del país. Para que tengan una idea, en el país hay 13 bancos comerciales. Nosotros, dependiendo cómo nos midamos, estamos entre la séptima y la octava posición, o sea que no somos de los más grandes y tampoco somos de los más pequeños. Sin embargo, una de nuestras mayores fortalezas es que pertenecemos a un grupo financiero, el cual está bastante diversificado. No únicamente estamos en el rubro de la banca, sino que también estamos en la rama del seguro, en inversiones, arrendamientos, construcción, vivienda, zonas de procesamiento industrial y empresas agrícolas. Aparte de esto, estamos también en comunicaciones, lo que nos permite conocer bastante bien lo que es el estado de cada uno de los rubros del país y conocer bastante cómo se mueve la economía en el mismo. Aquí les voy a hablar un poquito de cómo está compuesta la cartera del banco. Como ustedes pueden ver, no tenemos concentración muy marcada en ninguna de las ramas. Nuestra, por decir, concentración más grande es en la parte de vivienda y bienes raíces, y en esta parte está tanto lo que es el largo plazo como el corto plazo para las urbanizaciones, y lo que nos sigue es la parte de agricultura y ganadería con un 21.70%, por lo que pueden ver de que efectivamente es uno de los rubros más importantes para nosotros aquí en el banco. En la cartera en total del banco al cierre de marzo era de aproximadamente unos 6.800 millones de lempiras, que equivale a aproximadamente unos 330 millones de dólares. Aquí está una gráfica que dice más o menos cómo está dividida, perdón, en la parte de la cartera de lo que es agricultura. Como pueden ver, en la parte de agricultura sí tenemos unos rubros que atendemos más que otros, pero tampoco tenemos mayor concentración. La concentración que miran ustedes en la gráfica, que miran el 66% en otros, es porque en otros está todo lo que es una mezcla de inversión, no lo tenemos separado. Si, por ejemplo, un agricultor se dedica tanto a la parte de la palma o está cosechando algo en conjunto, un mix, está en otros, y ahí es donde está la mayor parte, o si hubo por alguna razón una consolidación de deudas o algo así, pero en sí estamos en banano, en café, en arroz, frijoles, tenemos hortalizas, tabaco, caña de azúcar, palma africana, y la cartera perdón, la cartera de agropecuaria nuestra es para el cierre de marzo andaba en aproximadamente unos 860 millones de lempiras, que equivalen a aproximadamente unos 42 millones de dólares. Para contarles un poquito más en qué fue lo que hizo que nosotros comenzáramos con este proyecto, que nace toda iniciativa de lo que es el ICAFE y los dos bancos que les dijimos que participaban. En Honduras, hace un par de años, pues entra lo que es la plaga de la roya. Honduras es el país en Centroamérica más afectado con la plaga de la roya. Para que tengan una idea del impacto que tuvo en el país, el café compone aproximadamente el 8.5% de lo que es el Producto Interno Bruto del país. Esto implica que aproximadamente unos 100.000 caficultores están afectados a nivel nacional, afectando aproximadamente unas 100.000 manzanas que están severamente afectadas y unas 20.000 que ya no son recuperables. Se calcula que esto implica que hayan aproximadamente 1,5 millones de empleos directos o indirectos en riesgo. Para contarles un poquito lo que es la roya del cafeto es una enfermedad causada por el hongo de Milea bastatrix, que infecta las hojas del cafeto. La infección del hongo ocasiona la caída prematura de las hojas, y además hay ataques de insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes. Los cafetos estarán en continuo estrés y desbalance, lo que afecta negativamente la producción de la planta. A raíz de que entra la roya en el país, hay dos necesidades básicas, ¿verdad? Uno es el capital para la renovación de fincas, en los casos donde la pérdida de la finca es absoluta y completa, y luego capital para la rehabilitación de las mismas, en casos donde la finca ha sido afectada, pero todavía se puede salvar.
Para contarles, como les mencionaba, hay 3 participantes en esta asociación, 4 con los productores en sí, pero los productores están asociados en un ente privado sin fines de lucro, regulador de la caficultura nacional, que vela por las necesidades de la caficultura y busca una respuesta en forma ágil y eficiente a las necesidades del sector. Esta es el ICAFE y es un ente privado, como les digo, de que se dedica a buscar soluciones a los problemas a los que se enfrenta el rubro. Hablándoles un poquito de lo que es el problema, pues nos unimos los 3 a buscar una solución y dentro de este problema encontramos 3 grandes retos, ¿verdad? Uno es que en Honduras es muy difícil encontrar fondos a largo plazo, entonces la disponibilidad de fondos a largo plazo es definitivamente uno de los factores que más nos preocupan. 2, la insuficiencia de garantías por parte de los productores. Los productores más grandes tienen alcance, por decir, o ellos califican y optan a financiamientos en el sistema financiero, pero aquellos pequeños productores, de repente el único activo con que cuentan es su finca y la finca ya la tienen comprometida casi siempre por cuestiones como fertilizantes y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, ellos no cuentan con garantías que ofrecer para poder optar a un financiamiento nuevo. Luego, por último, el costo operativo, ¿verdad? El costo operativo, considerando de que los montos, las necesidades pueden ser bastante pequeñas porque son productores muy pequeños, convierte que el costo operativo de cada una de estas solicitudes sea bastante alto. Considerando los retos que teníamos y en conjunto con Bancafé y el ICAFé, diseñamos un producto. El producto lo nombramos Credicafé y es un programa de financiamiento dirigido a todos los productores de café afiliados al ICAFé y está destinado específicamente para atender necesidades de créditos a todos aquellos productores de que han sido afectados por la roya. En este caso, el producto es únicamente para aquellos de que comprobado han sido afectados por la enfermedad que estaba afectando a la producción nacional. Y sí financiamos tanto para la rehabilitación como para la renovación de la finca. Aquí les voy a hablar un poquito en cuanto al detalle y las condiciones del producto, lo que se acordó entre ambas instituciones y el ICAFé. Entre ambas instituciones se acordó financiar hasta 45 millones de dólares, ese era el techo que fijamos y el riesgo que estábamos de acuerdo al que íbamos a alcanzar entre tanto Bancafé como Banco Continental. Luego los montos a financiar, que serían entre 750 a 7.500 dólares máximo por cada productor. ¿Por qué pusimos un techo? Hay productores de que tenían necesidades más grandes que esta, pero el techo se puso con el objetivo que, como les mencioné, aquellos de que más se les dificulta conseguir financiamiento en el país son aquellos productores eh, más pequeños. Generalmente los productores más grandes tienen opción a conseguir financiamiento, ellos ya tienen historial en el sistema financiero, cuentan con más garantías, no se les dificulta tanto. Entonces el producto se puso con esas restricciones. Luego se quedó que se iban a otorgar montos hasta de 24 meses plazo y el financiamiento sería en dólares para lograr una carga financiera menor. Se atenderá a través de desembolsos parciales, que en los casos donde se tratara de un plan de inversión donde la inversión no se haría de un solo, se atendería de la misma manera y que se otorgarían periodos de gracia hasta de 36 meses en los casos de renovación de fincas. Luego, y este es uno de los puntos más importantes, nosotros manejamos un fideicomiso, tanto Bancafé como Continental, del ICAFé, de cada quintal de café de que se produce, se le retiene al productor $9 y estas retenciones las maneja el ICAFé y se pagan a través de nuestro banco. Y el repago dependería directamente de estas retenciones. Para contarles un poquito del proceso del producto, se mira mucho más complicado en papel de lo que realmente es, pero les quiero contar un poquito. Lo primerito es que el café generaba un listado de aquellos caficultores, de que han sido afectados por la roya, se proporcionaba al banco, el banco lo corría por las centrales de riesgos para medir el historial y tiraba un listado por decir de preaprobados, todos aquellos de que según el historial calificaban para un financiamiento. Luego se les daba este listado a los productores del café, a los técnicos del ICAFé, o ellos o el cliente personalmente se abocaba a una de las agencias
Una vez se hacía la solicitud, por decirlo, se formalizaba el interés del cliente, se elaboraba una certificación que se aprobaba localmente en cada una de las agencias del banco, pasaba a un comité de crédito que también es local en cada una de las ubicaciones, se le notificaba al ICAFE o al cliente directamente la resolución del crédito, y si el mismo es aprobado, se procede con el periodo de formalización. Se le notifica al cliente para que llegue a la agencia más cercana a firmar la documentación, y luego se procede a desembolsar el crédito de acuerdo al plan de desembolso que emite el técnico del ICAFE. Una vez aprobado el crédito, el tiempo máximo para el desembolso es de 30 días. Generalmente no nos tardábamos esta cantidad de tiempo, andaban más o menos unos 7 días, para que tengan una idea más clara, porque fue una de las consultas que hemos hecho, que por qué 30 días, y es porque a veces en una agencia donde de repente en un pueblo donde lo que hay es 3, 4 personas en una agencia bancaria, en este momento nos llegaban 200 solicitudes de un solo, ¿verdad? Entonces, ir sacándolas en algún momento fue parte del reto. Para los desembolsos parciales, el ICAFE debería presentar un informe de visita de avance de proyecto recomendando ya el siguiente desembolso. Para contarles un poquito, también habían ciertos compromisos por parte del ICAFE, ¿verdad? El ICAFE es encargado de supervisar el destino de todos los fondos y de brindar asistencia técnica a los productores. La asistencia técnica es algo de que continuamente hace el ICAFE, es parte del beneficio de estar asociado a la institución, y la asistencia técnica es permanente, lo que hace que, como existe una relación entre los técnicos del ICAFE y los productores, ellos nos pueden asistir bastante en el trabajo de la supervisión de las fincas. ICAFE también, a través de su personal técnico, en visitas de supervisión a las unidades productivas financiadas previa a cada desembolso, en los casos de que son desembolsos parciales, y ellos colaboran de que la inversión sea hecha en cada lugar y de que los fondos los fondos hayan llegado a su fin final. El ICAFE también, en algunos casos, en los casos donde haya problemas de recuperación, también se compromete a brindar apoyo al banco en la recuperación de estos créditos. Esto no dice de que nosotros no tenemos como banco la obligación de tratar de recuperar los fondos, pero como existe una relación muy estrecha y el técnico del ICAFE conoce bien por lo que está pasando el cliente, existe ese compromiso en la parte de la recuperabilidad de los fondos. Aquí ya tenemos un resumen de más o menos lo que se logró colocar con el programa del Crédito Café. Vemos que Banco Continental a la fecha ha aprobado ya 2.238 solicitudes que representan aproximadamente unos 6,5 millones de dólares. Lo que pueden ver de que los préstamos son bastante pequeños y estamos llegando a aquellos caficultores de que si no hubiese sido que este programa se creó, no hubiéramos tenido una alternativa de financiamiento para ellos. Y luego Bancafé con aproximadamente 2.870 solicitudes que representan casi 12 millones de dólares. Con esto concluimos con la presentación y quedamos a la espera de cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio, muy interesante. Entonces, vamos a escuchar un poco de los comentarios del señor Juan Carlos Barahona Lara de Bancafé. Juan Carlos. Okay, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Tal como haciendo un resumen, ¿verdad?, de lo que ha hablado Antonio, ¿verdad?, el convenio, el acuerdo que se ha llegado entre los dos bancos, ¿verdad?, y el Instituto Hondureño de Café, que es el que rectora la política del café en el país, pues ha buscado, ¿verdad?, dar una solución a este problema que es de interés nacional, que es poder rehabilitar y renovar las fincas de aquellos productores que fueron afectados por el fenómeno de la roya, por el fenómeno de la roya, ¿verdad? El fenómeno de la roya atacó mucho, ¿verdad?, a muchos productores del país, y esto nos obligó a buscar mecanismos que nos pudiera, uno, poder otorgar crédito a estos productores cuando ellos carecen de garantías reales, en este caso en particular garantías hipotecarias que respalden los créditos. Entonces, como Bancafé y Banco Continental de hace aproximadamente 10 años atrás, pues ha estado manejando lo que es el fideicomiso de las retenciones del café. Por cada quintal que exportan
que cosechan, perdón, los productores, se retienen $9. Entonces, con esa retención de los $9 que tienen, nosotros podemos utilizar esos $9 como garantía, como un colateral, en caso de que haya un incumplimiento de parte de los productores. Esto pues nos da el beneficio, uno, de poder otorgar créditos o condiciones muy favorables para estas personas que han tenido que usar recursos propios para poder rehabilitar sus fincas, y buscan un costo financiero bajo, porque está a una tasa en moneda extranjera. Dos, poder tener que estas personas tengan acceso a este financiamiento y poder rehabilitar sus fincas sin contar con las garantías. Y tres, nosotros tenemos un repago identificado, que por lo menos en los peores de los casos sirve para cubrir los intereses para cualquier refinanciamiento en el caso que aplique, pero en la mayoría de los casos es suficiente para cubrir las obligaciones. ¿Cómo se estimaron? Se estimaron en base a los volúmenes de cosecha históricas que registran estos productores en café. Entonces, en base a eso se les hace un descuento, ¿verdad?, de cuánto es el volumen de quintales que ellos han estado reportando históricamente, y en base a eso se calcula la exposición máxima que se puede otorgar con este productor. Obviamente esto respaldado con las visitas técnicas que el inspector hace. Entonces, da un mecanismo de cierta manera bien controlado de poder dar financiamiento a estas personas que dependen mucho de esa actividad económica que es la producción del café. La producción del café aquí en Honduras, el 95% de los productores son productores en pequeñas escalas. Entonces es muy importante, y el 42% de la zona, de la región hondureña, depende mucho de la actividad económica del café. Entonces, más que un negocio para las instituciones financieras y para el Instituto Hondureño del Café, que es el que rectora esta política, es un apoyo y una oportunidad para que estas personas puedan rehabilitar y puedan tener continuidad en sus actividades económicas. Bueno, muy bien, Juan Carlos. Muy interesante. Y a mí me parece que usted tiene un concepto muy interesante y un acuerdo, yo creo que es también interesante y útil para los dos, pero me parece también que es clavísimo el papel que juega ICAFE, ¿verdad? De acuerdo. Entonces hablamos de una pareja, pero realmente es una relación triangular que hace que funcione todo esto, ¿no? Es correcto. Muy bien. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia, y ¿por qué no nos vamos respondiendo a las preguntas? Primero, el señor Juan Bucanao pregunta: ¿cuánto tiempo tiene el programa operando? No sé si Antonio o Juan Carlos quieren responder. ¿Ya? Perdón, estábamos dándole chance. No recuerdo la fecha exacta con que arrancamos, pero el programa duró aproximadamente unos 4 meses, donde el número de solicitudes era altísima. Arrancamos el año pasado y se continuó atendiendo hasta hace poco, que se le puso una pausa. No se terminó con el programa, pero se le puso una pausa a solicitud del ICAFE, porque ellos consideraban de que ya habían atendido a la mayor parte de los que más afectados estaban. Entonces, aproximadamente sería, creo que como un año. Okay. Como un año. Okay. Muy bien. Muy bien. Y el señor Cloud Torre pregunta si existe un fondo de garantía para los créditos. Como explicaba Juan Carlos, nosotros manejamos el fideicomiso donde se les hacen las retenciones por cada quintal que produce un agricultor. No, el manejar el fideicomiso, por decir, el único fondo que existe es únicamente el fondo de la retención de lo que es el fideicomiso. Ahora, los fondos que nosotros colocamos son fondos propios que ha captado el banco. No es un fondo específico dirigido a este segmento, sino que nosotros colocamos depósitos del público. Sí. Para sumar un poco de lo que habla Antonio, así es correcto. Nosotros usamos recursos propios de la institución, del banco, para poder financiar a los productores. Ahora,
si hay una, no hay un fondo de garantía per se, pero sí hay una fuente de pago identificable proveniente de los fideicomisos, ¿verdad?, que ambas instituciones manejan para poder cubrir, que es los $9 por quintal de café. Entonces no es un fondo de garantía identificable y constituido como tal, pero sí hay una autorización de parte de los productores que en caso de que no puedan cubrir las obligaciones pendientes con la siguiente cosecha, que pues podamos hacer uso de las retenciones realizadas históricas para poder cubrir las obligaciones que estén pendientes. Ok, muy bien, queda muy claro, creo. Según Giovanni Alvarado, pregunta, ¿cuál es la tasa de interés del préstamo? La tasa de interés es del 9% en dólares, que para otros países puede sonar bastante alta, pero para aquí en Honduras es una tasa bastante baja. Para que tengan idea, nosotros andamos captando en moneda extranjera, en dólares, andamos captando entre el 4 y el 5% más el factor encaje. Es una tasa bastante barata localmente. Y de hecho, la tasa en sí sería muchísimo más alta si nosotros estuviéramos financiando un productor directamente. Nosotros aquí no le vemos tanto el negocio a la colocación, como mencionó Juan Carlos en un momento, sino que como una necesidad del país. La economía de Honduras depende bastante de lo que es el café. Por ejemplo, el presidente del banco tiene una clara visión que un buen año para el café es un buen año para la economía de Honduras, y por eso también tiene esa visión de siempre apoyar lo que es el segmento. La tasa en sí, para que tengan idea, por ejemplo, si fuera para financiamiento de un vehículo y fuera un préstamo comercial, andaría más o menos en un 10.5 acá en el país. Entonces sí es una tasa bastante baja. Y también que aparte que no es gran negocio en ese sentido, que uno puede obtener mayor rentabilidad colocando en otro rubro, lo que sí hemos visto es de que crea una gran lealtad del productor con la institución, ¿verdad? Y se le apoyó en un momento de necesidad. Nos sirve bastante para la captación de fondos. El problema de la roya es un problema temporal y la relación que nosotros creamos con el cliente es una relación ya para el mediano y largo plazo. Ok. Bueno, muy bien. Gracias, Giovanni, por la pregunta. Yo veo que ya tienen otras preguntas, pero primero, el Walter Vargas pregunta si hasta qué año va a estar vigente este programa. ¿Hasta cuándo? No se definió una fecha en particular. Dijimos que hasta que llegáramos al riesgo que habíamos acordado entre ambas instituciones financieras, que eran los $45 millones. Aquí, como es un convenio tripartito, como ustedes han mencionado, la idea es continuar hasta que por alguna razón alguna de las partes decida que es tiempo de parar. Ahora, hay que recordar también que este producto en específico en este momento se diseñó para atacar el problema de la roya. Entonces, más que un tiempo específico, yo le diría hasta que hayamos solventado el problema de la roya con los productores, ¿verdad? Ok, muy bien. Y Frida Ruiz pregunta cuál es la tasa de morosidad y quiere saber si es rentable el producto crediticio que ofrece. La tasa de morosidad para nosotros es abajo de un 5%, lo que en este momento es una tasa de morosidad bastante buena aquí en el país. El producto definitivamente no es el producto más rentable, ¿verdad? Definitivamente sí es un producto rentable, o sea, tenemos nuestra utilidad, pero el costo operativo, como mencioné en un momento, es bastante alto. Nosotros lo que le apostamos es más al negocio que viene. Hay colocaciones más fáciles. Nosotros a un cliente corporativo a esa misma tasa de interés, definitivamente podríamos colocar a un solo cliente el monto total de que hemos atendido en 2.000 solicitudes. Pero esto nos permite captar fondos, por ejemplo, de 2.500 clientes nuevos en este momento hasta la fecha, que quedan con cierto agradecimiento, y a medida
van creciendo, pues nosotros, el banco se convierte en parte de su ciclo de vida. Entonces no le estamos apostando nada más a la relación en este momento y a la utilidad que le podemos sacar al producto en este momento, sino que al potencial que tiene en el largo plazo. Bueno, una pregunta que yo tengo, si es esos clientes que están sacando los créditos ahora, ¿son mayormente clientes, ya son clientes o son clientes nuevos? ¿O cuál es la proporción o el porcentaje de clientes nuevos que están atrayendo a través de este producto? En un 99% son clientes nuevos en la parte crediticia y le podría decir que en un 95% clientes nuevos en cuenta también. Okay. Sí, la misma proporción para Bancafé. Okay, interesante. El señor Robert Peck pregunta si con un promedio de $3,000 por préstamo, ¿qué extensión de tierra en hectáreas, por ejemplo, se pueden rehabilitar o renovar? Más o menos. Más o menos. Por ejemplo, más o menos el promedio por manzana, ¿verdad? Que viene siendo más o menos 0.7 de hectárea, se requieren aproximadamente $3,000, son 60,000 empiras, moneda local, ¿no? Recordemos que estamos apoyando a estas personas, ellos cuentan con recursos de sus cosechas anteriores, muchos de ellos, y otros también tienen otras actividades como ganadería, como forestales, etcétera, que les provee capacidad para poder ellos aportar, dar un aporte para poder completar lo que se requiera del financiamiento, ¿verdad? Entonces, más o menos anda un promedio de $3,000 por manzana, que 0.7 de hectárea. Okay, creo que tengo aquí una pregunta relacionada más o menos al anterior. Frederico Rodríguez pregunta, ¿el crédito para renovación de finca, cómo asumen el periodo de 2 o 3 años en los cuales no hay producción y la finca no genera los fondos necesarios para autosostenerse? Okay. Las retenciones de los $9 son anuales. Entonces el repago de lo que es capital es anual de la misma manera. Los 36 meses están calculados de manera de que son 3 años de periodo de gracia y pagan la primera cuota de capital en el mes 48. Okay. Muy bien. Y Giovanni Alvarado, otra vez, pregunta, ¿cuál es la oportunidad de participación de otros actores en el proceso? Por ejemplo, go ahead. Dale. Perdón. Cuando se comenzó con el proyecto, de hecho, el ICAFE invitó a todo el sistema financiero. El problema es que en Honduras, de los 13 bancos comerciales de que hay, el sector agro definitivamente es un poquito más complicado, ¿verdad? Tiene factores de que, por ejemplo, el comercio no tiene que lidiar con ellos. Entonces, cuando se invitó, de hecho, creo que tal vez los 13 bancos comerciales que nosotros tenemos que de lleno apoyan el agro, por ejemplo, serán aproximadamente 3 o 4 los bancos que apoyan. Los que decidieron participar al final fuimos únicamente Bancafé y nosotros. Okay. Y ella está pidiendo también saber, por ejemplo, los prestadores sociales que tienen amplia experiencia en crédito agrícola, cómo pueden entrar, o no sé si ustedes ven este tipo de organización entrando, prestadores sociales como Root Capital, y ella menciona también Scope Insight y otras. Yo no estoy muy al tanto de lo que está pasando en Honduras, pero según su comentario, son ustedes los únicos 2 bancos que están en este proyecto ahora, ¿no? Con las condiciones que se está atendiendo, definitivamente. Nosotros tenemos bastantes financieras, organizaciones de que de repente le entran a la micro, porque en su gran mayoría es micro. Lo que pasa es de que las tasas de interés acá nunca van a andar parecidas. En su gran mayoría, aún esas empresas, aún ese tipo de instituciones solicita algún tipo de garantía, y como mencionábamos,
En la gran mayoría de estos casos, esta gente ya tiene sus garantías comprometidas por fertilizantes o todo lo demás. Pero hay una organización acá que es una institución, gubernamental, que es el Banprovi, que tiene fondos, por ejemplo, bastante bajos, donde subsidian ellos hasta cierto punto la tasa, y el banco que coloca los fondos lo que gana al final es una intermediación. El problema es de que este era un estado de emergencia y necesitábamos una solución de que podríamos atender con bastante agilidad y rapidez. Y definitivamente si lo hacíamos a través de otra institución como este tipo, generalmente son un poquito más burocráticas las cosas y tardan un poquitito más de tiempo, y esto requería de una atención ágil. Sí. Y sigamos con Giovanni. También quiere saber si el crédito es solamente para productores individuales o también pueden tener acceso a organizaciones de productores como cooperativas, asociaciones, o es un producto únicamente para pequeños agricultores solitos. Está dirigido a pequeños agricultores por el monto máximo que se puso y por la dimensión de que queremos llegar. Generalmente cuando hay cooperativas y hay organizaciones más grandes, ellos ya cuentan con ya hay gente que tiene información financiera más organizada, cuentan con garantías. El estar agrupados les hace que puedan conseguir fondos con mayor facilidad, y esto era dirigido para aquellos que de otra manera no pudieran conseguir los fondos. Ok, muy bien. Y el señor Juan Bucaneo quiere saber más detalles. Pregunta, ¿cuáles son las características principales de los créditos otorgados? Plazo promedio, porcentaje se usa para resiembra. ¿A qué porcentaje de los créditos se otorga tiempo de gracia? ¿Cuál es la tasa de interés al productor? Bueno, algunos ya han respondido, pero yo creo que es el porcentaje para resiembra. Porcentaje y tiempo de gracia. Yo creo que mencionaron, ¿no? Sí, el periodo de gracia para capitales de 36 meses. Más o menos un 30% de las fincas fueron afectadas completamente, entonces le podría decir el cálculo no lo sé exacto, pero a lo que me parece, según lo que hemos visto, calcularía que tal vez un 30% era para renovación completa y en un 70% para rehabilitación. El plazo depende si es para rehabilitación o para renovación. En los casos de que es renovación, damos hasta 84 meses plazos totales. Ok. ¿Y cómo determinen el monto de los créditos? ¿Consideran como referencia de capacidad de pago los $9 por quintal que deduce ICAFE? Okay. La vinculación entre el monto y los $9 de retención. Sí. Nosotros calculamos, el ICAFE nos presenta un reporte de la retención histórica que él ha tenido en los últimos años, y se saca un promedio de lo que se le ha retenido a cada cliente en los últimos años, y ahí se calcula para que los $9 le ajuste para pagar el monto. Sí. Okay. Okay, so Manrique Santos pregunta, ¿qué mecanismo de herramienta utilizan para saber las probabilidades de pago y su respectiva capacidad en el tiempo? Para saber las probabilidades de pago y su respectiva... Bueno. No, nos basamos básicamente en... Perdón, Juan Carlos, adelante. No, dale, Antonio. Nos basamos básicamente en dos cosas. Uno, el historial del cliente. Sí medimos el historial crediticio, es algo de que sí volteamos a ver. Y como segundo caso, el repago según la producción histórica que ha tenido el cliente, ¿verdad? Ya eso nos da una buena idea que nosotros vamos a tener garantizado, como decía Juan Carlos, si acaso tenemos algún problema donde no se esté cubriendo lo que es la cuota de capital, por lo menos lo suficiente para cubrir los intereses y poder llegar a una especie de arreglo de pago. Okay.
Y Manrique también pregunta si hay una especie de educación financiera que otorga también a los productores. ¿O no? Hasta el momento eso no es algo que se ha contemplado, sin embargo, en cada una de las agencias, muchísimas de las agencias son agencias en el interior del país las que más atienden este tipo de solicitudes y tienen asesores de negocios que les pueden brindar asistencia. La gran mayoría de esta gente no tiene experiencia en trabajar con bancos, nunca ha tenido un financiamiento, por lo menos no con una institución financiera. Entonces sí, en ese sentido sí brindan cierto apoyo, les ayudan a documentar y todo lo demás, pero no hay un programa de educación como tal. Okay. Y Cloud Torre pregunta si hay obligaciones técnicas, por ejemplo, cultivos intermedios, utilización de variedades resistentes, manejo integrado. No sé si exigen ustedes estos. Juan Carlos, yo creo que usted contestó esta pregunta en la mañana. Sí, de hecho, sí muchos de los productores, ¿verdad?, acompañados del asesoramiento técnico que les están dando los técnicos del ICAFE, valga la redundancia, ¿verdad?, han estado haciendo las renovaciones de su finca y los cultivos nuevos con variedades resistentes a la roya, ¿verdad? Están utilizando ICAFE 90, variedad Lempira, que si bien es cierto son cafés que tal vez son menos apetecidos, ¿verdad?, como un Catuai y otros tipos de variedades que son más cotizados en el exterior por su sabor, pero vale más y compensa más la resistencia que ellos tienen en la roya que por la calidad de ese sabor. Entonces, lo importante acá es si hay un mecanismo, ¿verdad?, y es que ese seguimiento continuo, ¿verdad?, que se le está dando tanto al plan de inversión como al asesoramiento que hace el técnico de café. Las instituciones, ¿verdad?, ambas instituciones financieras también, ¿verdad?, cuentan con personal dentro de las zonas donde se están finando los financiamientos que dan también su inspección, hacen sus inspecciones también a estos productores. Entonces, sí hay doble mecanismo para poder chequear y sí hay ese asesoramiento técnico necesario para poder de alguna manera mitigar el riesgo de que esta inversión que está haciendo este productor pues no sea exitosa. Ok, muy bien, claro, ya. Frida Ruiz pregunta si fuera del fondo de retención del fideicomiso, ¿se les pide alguna garantía a los productores como hipoteca, activo fijo o algo así? Ya bajo el programa actual, ¿no? Sí, en el programa actual, ¿ya? Sí. Nosotros, de hecho, hemos atendido clientes, uno que otro, que se ha acercado al banco por el producto, pero no calza, ¿verdad? Y hemos atendido solicitudes de que un cliente de repente necesita 1 millón de lempiras, que es el equivalente a $50,000, y tiene esa necesidad. Con el programa tal y como está diseñado, no se ha apoyado, pero se le da una opción ahí a la medida para ese cliente en específico. Okay. Y al final, Juan Buchanel pregunta si todos los créditos tienen tiempo de gracia. Hay algunos que no. Que al comienzo están pagando principal también, como interés. No, todos los créditos cuentan con ese periodo de gracia. Recordemos que son para renovaciones de las fincas, ¿verdad? Sí, entonces hay un periodo, tiene que ser necesariamente los 3 años de gracia, ¿verdad? Porque el cultivo del café, las cosechas, para que ya a partir del segundo año puede dar, pero no es la misma calidad. A partir del tercer año puede dar, pero no es la misma calidad. Hasta el 4º año ya es un año que se puede esperar que la cosecha tenga la calidad y la cantidad suficiente para poder cubrir las obligaciones y el repago del capital. Ok, muy bien. Bueno, Cloud Torre pregunta si aparte de la retención de $9, ¿es el repago vinculado con la comercialización del café o el productor reembolsa directamente al banco? El repago proviene directamente de la retención de los $9. Okay. El cliente nos autoriza para que nosotros dediquemos los $9 o el porcentaje necesario para cubrir. Okay.
Y bueno, yo creo que hay una pregunta que de Giovanni, ¿con quién debo contactarme? Bueno, directamente a nosotros, Giovanni, agrifin at worldbank.org. Tiene una pregunta acerca de Scope Insight y parece que está trabajando en Honduras con organizaciones crediticias y de asistencia técnica también. Bueno, sí, mándenos un email, Giovanni, y respondemos. Ok, yo creo que ya hemos llegado, fuimos por toda la lista de preguntas. No sé, Antonio o Juan Carlos, si quiere agregar algún comentario más. Pues de lo que se me ocurre ya prácticamente nosotros hemos dicho todo. Si alguien tuviera alguna duda, con mucho gusto, estamos a la orden. Sí, Okay. lo mismo, ¿verdad? De lo contrario, pues agradeceríamos por el espacio y estamos a la orden para cualquier duda o consulta que haya, que quieran pues, para algo particular. Ok, pero no se vayan porque 2 preguntas han llegado. Manrique pregunta por su amiga Karina Bañegas. En la comercialización de la cosecha, ¿qué tipo de contrato, utilizan y cuál es el grado de formalidad al momento de ejecutarlo? O sea, ¿tienen contratos para entregar su cosecha o cómo se maneja esto? ¿Ya? Nosotros para este programa en específico no estamos solicitando ningún tipo de contrato o evidencia de quién lo van a comercializar. Ahora sí les puedo explicar un poco más o menos cómo opera la actividad del café aquí en Honduras, la actividad o la cadena del café aquí en Honduras. Esos productores normalmente ellos, su cosecha o su cosecha futura, aparte de que los bancos dan financiamiento, también hay comercializadores que los apoyan financieramente y les dan les dan un financiamiento anticipado que asegure que la cosecha de ellos, el café, lo vayan a comprar ellos a un precio establecido. Al anticiparse, al llegar el momento, pues ellos obviamente liquidan con el comerciante, que es el intermediario, y a la vez lo vende al exportador. El exportador exporta el café y al recibir el repago, ¿verdad?, de las exportaciones, pues ellos registran ante el café los volúmenes de quintales que se han cosechado y de quiénes. Y eso lo cotejan con los reportes que tanto el técnico como el productor de café han hecho al café y lo cotejan para ver cuánto es la cosecha que ellos han hecho. De ahí viene el producto de las retenciones. Pero sí, el productor vende al intermediario, el intermediario vende al exportador, que a la vez pues es el que genera las divisas para el país. Esa es más o menos la cadena. Nosotros en la parte, para este programa especial, no estamos solicitando ni asegurando con un contrato específico, porque tenemos una fuente de repago identificada. Ok. Y Juan Carlos, tengo una pregunta para ti de Frida Ruiz, que pregunta qué motiva a un banco como el Continental o Bancafé entrar en este segmento. ¿Es económico? ¿Responsabilidad social? ¿Cuáles son los motivos? Somos un banco comercial. Sí. Obviamente, si hay un negocio, ¿verdad? Si es, como comentaba Antonio, ¿verdad? Tal vez no es el negocio más rentable donde podríamos invertir los recursos, pero es un negocio que genera rentabilidad. Y por otro lado, pues, existe ese compromiso, ¿verdad?, de apoyar y de responsabilidad social de apoyar a una actividad productiva que es tan sensible y tan importante para el país. De hecho, nosotros estamos ubicados, ¿verdad?, en zonas estratégicas, a donde la producción de café es su mayor actividad económica, y tradicionalmente el banco durante 30 años ha estado atendiendo este rubro, ¿verdad? Se ha podido de alguna manera pues conocer bien y entender bien cómo es el ciclo productivo del café, de tal manera que ha podido subsistir rentablemente durante 30 años. Sí, definitivamente somos banco comercial.
Igual como dice Juan Carlos, pues yo creo que aquí no hay un factor de que motive o impulse al banco a entrar al segmento, sino que es una serie de factores, ¿verdad? Por un lado, Honduras, como mencionaba Juan Carlos, depende bastante del café. Si nosotros queremos un buen año para el café en Honduras, es un buen año para el comercio, es un buen año en todo sentido, porque hay más dinero circulando por el país y a gran medida se depende de estos pequeños productores, porque como mencionaba Juan Carlos, el 95% de los productores del país son pequeños productores, ¿verdad? Por otro lado, sí hay cierto grado de responsabilidad social también, y por otro lado, nosotros tenemos una relación muy de cerca con el ICAFE. El ICAFE ha sido cliente de nosotros como asociación también, entonces en ese sentido nos vemos en el sentido de apoyar, y no es de que estamos usando la tasa, porque definitivamente no es el caso. Es el producto es rentable, solo que hay productos más rentables, le apostamos a largo plazo, le apostamos a la relación y al negocio que sacamos con el ICAFE. A los productores estamos apostando que estamos logrando la lealtad de ese productor, no ahora, sino que ese productor, a medida vaya saliendo el problema y vaya creciendo, se va a continuar trabajando con nosotros por el apoyo que se le dio en este momento. Exacto, ok. Y Frida sigue preguntando, de manera general, ¿qué factores creen ustedes que contribuyen al manejo de riesgo de crédito del producto? ¿Qué factores creen ustedes que contribuyen al manejo de riesgo de crédito del producto? Bueno, uno debe ser, como yo diciendo, pero uno debe ser el respaldo de café, ¿verdad? Claro, sí, viéndolo la forma como se mitiga el riesgo, uno, como Antonio lo había explicado anteriormente, ¿verdad? Hay una verificación de que la persona conozca y tenga historial de haber cosechado café. Los promedios, la capacidad de cosecha que ha reportado en los últimos años. Las retenciones provenientes de las producciones de la cosecha anterior, ¿verdad? Y la cosecha por venir. De las inspecciones que se realiza hacen los técnicos del ICAFE y de la validación de los planes de inversión. De las inspecciones que hacen nuestro propio personal de las instituciones financieras y el seguimiento que dan para la colocación y el seguimiento del plan de inversión, al igual que el técnico del ICAFE, que tienen que ser coherentes ambos. Esto pues nos garantiza de que que se lleve a fin término la inversión y que tengan la cosecha esperada. Muy bien. Y sí, también nosotros, solo agregándole a lo que dice Juan Carlos, nosotros sí revisamos el historial crediticio de la persona también. Y si es una persona que ya está afectada, que ya se le ve un nivel de endeudamiento del cual no va a poder salir, tampoco se le financia. Pues sí, se hace un análisis bastante sencillo, bastante rápido. La gente no cuenta con información financiera tan ordenada, pero sí se hace un análisis. Y importante que ICAFE tiene una historia de la producción de cada agricultor, ¿no? Sí. Ya. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, eso va a ser la última pregunta de Juan Buchenau. ¿Los productores pueden recuperar la retención normalmente? No sé si... Sí, la respuesta es sí. Todas las retenciones, ¿verdad?, provenientes de las cosechas anteriores son liquidables y son entregadas a los productores. Salvo en los casos de los productores que se apegaron al programa especial, donde ellos no han autorizado. Ahora, si ellos cuentan con los recursos propios para cubrir las obligaciones, las retenciones son entregadas íntegramente. Solo en el caso de que las retenciones sean necesarias para cubrir el repago correspondiente. Pero las retenciones, anualmente hay una liquidación producto de las retenciones que le corresponde a cada productor. Ok, muy bien. Bueno, gracias.
por clarificar esto, Juan Carlos. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al fin de las... ok. Últimamente, pregunta Giovanni Alvarado, luego de superada la crisis de la roya, ¿se abren oportunidades de inversión para otras etapas en la cadena de valor? Procesamiento, comercialización, exportación. La experiencia de este programa podría dar la pauta para oportunidades de mutuo beneficio entre la banca y los productores. Felicitaciones, dice. Bueno, gracias. Gracias, Giovanni. No es una pregunta tanto como un comentario. Con felicitaciones. Gracias, Giovanni. Bueno, Gracias. con esto vamos a empezar el cierre del programa de hoy. Gracias a todos para una participación muy activa. Y yo creo, no sé si ustedes se dan cuenta, pero es el primer webinar en español. Entonces, gracias a Antonio y Juan Carlos por su participación y una presentación excelente de un caso muy interesante y tal vez único, pero que puede inspirar a gente en otros países. Bueno, gracias por su participación. Muchas gracias, Gracias a a ustedes por la ustedes. invitación. Ok, muy bien. Y por parte del equipo de AgriFin aquí en Washington, quisiera agradecer a todos por la participación y yo creo que después del cierre del webinar va a aparecer en sus pantallas un breve encuesta, survey, acerca del webinar que ustedes tienen 30 segundos que por favor lo llene y es información muy importante y interesante para nosotros. Y eso es todo y gracias a todos. Que tengan Hasta luego. muy Muchas buenas gracias. tardes. Okay.